Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más este terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón, yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo le ordene. A quien no escuche lo que Él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos víctoras a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Si Dios en el Antiguo Testamento hablaba con toda autoridad,
y su presencia impactaba al pueblo de Israel hasta tal punto de no querer volverle a ver directamente, Dios les promete un profeta que va a hablar con la misma autoridad, porque Él pondrá palabra en su boca. Hoy precisamente San Marcos nos cuenta cómo la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús, y más aún cuando lo hacía con poder, y su poder se comprobaba porque hacía signos. Va a la sinagoga, donde todos los sábados el pueblo de Israel escucha la palabra de Dios y los rabinos la explican, la actualizan, apoyados en las antiguas tradiciones, en los dichos de otros rabinos. Pero Jesús ha venido hablando con una palabra que está apoyada en el Espíritu. Jesús no tiene el poder de la autoridad, sino que Él tiene la fuerza del Espíritu con la autoridad de sus signos. Su palabra descubre los corazones. Su palabra muestra la realidad del hombre. Por ello el endemoniado, que ha asistido seguramente muchos sábados a la sinagoga, nunca se había sentido descubierto, y el demonio pudo hablar. Y entonces Jesús, con su autoridad, lo manda a dejar a aquel hombre, a callarse y a salir de él. El mundo de hoy tiene muchos demonios, de los cuales hay que expulsar tantos que todavía vienen a los templos. ¿Cuántos de nosotros vamos al templo con los espíritus del mundo? Hoy, por ejemplo, no es extraño que suenen celulares en los templos. Entramos con el espíritu del mundo encendido en la cartera o en el bolsillo. ¿Cuántas veces en el templo nuestros pensamientos están en otros lugares? Pero Jesús, cuando lo escuchamos, cuando lo aceptamos, cuando reconocemos su autoridad, expulsa a los demonios de este imperio del consumo que nos tiene muchas veces absortos aún dentro del seno mismo de la iglesia. Jesús ha venido para curar, y su primer curación ha sido precisamente la de liberar al hombre, la cura, el cuidado, el estar con aquellos hermanos que necesitan precisamente de la palabra del Señor, con aquellos hermanos que necesitan el alivio, el consuelo. Hoy cuántas veces marginamos la gente. Aunque estamos en programas de inserción, pensemos en los dementes, en los drogadictos, en todos esos oprimidos, en aquellos que vienen con depresión a los templos, en aquellos que pierden la razón por el paso de los años. Jesús siempre ha estado con el que lo necesita. Hay veces la iglesia predica, pero llena de documentación, llena de doctrina. No predica para la vida del que sufre. Y el que predica no deja pasar la palabra por el corazón para hacer la vida en aquellos que vienen y quieren escuchar una respuesta. Tenemos homilías canzonas que a la gente no le dice nada. Tenemos celebraciones sin sabor a Cristo porque andamos muy rápido o porque queremos exponer en ella nuestros pareceres y no la palabra del Señor y no la enseñanza del Señor. Jesús no es dogmático, Jesús no es doctrinero, Jesús da vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el sentido de esa vida en abundancia la muestra en la atención que tiene liberando los endemoniados, sanando los enfermos, dando de comer a los hambrientos, resucitando a los muertos. Si bien es cierto, cada evangelista, de acuerdo a las circunstancias históricas y del lugar de las comunidades para las cuales se escribe, enfoca la experiencia de Jesús desde diversos puntos, no es extraño que nosotros hoy también
podamos traer esa palabra al contexto nuestro. Nos maravillamos por lo que Jesús enseña. Nos maravillamos de la palabra de Dios anunciada y proclamada en cada celebración. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús a nosotros hoy? Y repito, ¿de qué demonios nos puede liberar Jesús? Existe también entre nosotros todavía muchas mentalidades con ideas del pasado. Hoy, cuando no se puede explicar una enfermedad o una situación, acudimos entonces a lo que en los tiempos del Imperio Romano se acudía: a la hechicería, a los maleficios, a los males de ojos, a tantas de esas cosas supersticiosas. Qué extraño que un creyente en Jesús tenga que andar diciendo eso, cuando Jesús tiene la autoridad sobre toda situación nuestra y con el poder de su Espíritu puede liberarnos. ¿No será acaso que nos hace falta creerle más a Jesús que creerle al mundo? Domingo de la autoridad de Jesús. Domingo de maravillarnos porque Él nos enseña no como los doctrineros, sino como quien tiene la autoridad del Espíritu para traernos la salvación. Iglesia, llénate de Jesucristo, predica a Jesucristo. Iglesia de documentos y no de palabra. Es la hora de ser la iglesia de la palabra, cuando por el corazón de todos los creyentes, de los que presidimos y participamos, podamos tener en el fondo de nuestro corazón la palabra viva y eficaz de Jesús, que pronunciada en todas las circunstancias y en todos los tiempos, trae la liberación y la salvación al hombre. Maravillémonos de esto, porque hoy Jesús sigue actuando entre nosotros. Feliz domingo en el Señor, y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo en el Señor.